de experto a experto, donde el conocimiento se convierte en diálogo. Víctor, bienvenido a este podcast de experto a experto. Te agradezco el tiempo que te estás tomando para platicar con nosotros de toda la experiencia que tiene Víctor Vázquez a lo largo de estos años. Has hecho tu doctorado, que eres un especialista en manufactura, y quisiéramos iniciar, Víctor, sabiendo quién es Víctor Vázquez. Muchas gracias por la invitación, Gerardo. Pues soy mexicano, orgullosamente chilango, pero vivo en Monterrey. A veces vivo en Querétaro, depende de cómo esté el trabajo. Básicamente, bueno, vengo de una familia de otros 3 hermanos, somos 4 hermanos. Yo estudié ingeniería mecánica en el TEC de Monterrey, en el campus Querétaro. Soy ingeniero mecánico administrador y siempre tuve yo la cosquilla de estudiar en los Estados Unidos, de estudiar fuera de México. Bueno, de hecho, desde la preparatoria. Nada más que mi papá me sentó y me dijo, oye, pues no hay billete, sea tranquilo. También eran otros tiempos, eran tiempos donde el tipo de cambio era controlado y era muy inestable entonces la economía de México. Entonces me dijo, no, tranquilo, estudia la universidad y luego vemos, ¿no? Pues ya me gradué de ingeniero mecánico, no sé por qué traía yo prisa a hacer la carrera, pero en lugar de 4 años y medio, la hice en 4, y luego me di cuenta que, bueno, me faltó medio semestre de fiesta, ¿no? Pero pues bueno, esas son así las decisiones que uno toma. Salí a trabajar, empecé trabajando en una empresa de forja, que está aquí en Querétaro, me gustó mucho. Sin embargo, no estaba yo en la posición que quería. Yo quería cosas de diseño, de procesos, de diseño del producto, y la posición que tenía era de mantenimiento. Entonces, después me salgo de ahí, me voy a Black & Decker, y estoy en Black & Decker, en un proyecto de reducción de desperdicios. Después, uno de mis profesores, él decide lograr tener una beca, y se va a los Estados Unidos, y me hablan del TEC de Monterrey y me dicen, oye, hay una posición aquí de profesor, necesitamos reemplazar a esta persona que se va, y creemos que tú tienes las cualidades para empezar a trabajar, porque yo ya había trabajado alrededor de 2 años en el centro había un centro de apoyo en el TEC de Monterrey entonces, y había trabajado yo 2 años como practicante, dando mi servicio social, etcétera, en ese centro. Entonces me invitan, entro yo al TEC de Monterrey, y entonces ahí ya empiezo a cuadrar lo del posgrado, ¿no? Llega un proyecto precisamente de la empresa de forja con la que yo había trabajado, llega un proyecto de forja, y entonces me enamoro mucho más de la parte de forja y de la parte de simulación. Yo era entonces tomé el liderazgo en la simulación de elemento finito. Estoy hablando cuando, en una época que mucha gente no conocerá, o sobre todo los jóvenes, en donde cálculos que hoy podemos hacer en un teléfono, necesitábamos una computadora en un cuarto de 20 por 20 metros, ¿verdad? Con aire acondicionado y con un montón de gadgets para mantener todo ese equipo funcionando. Hago ese proyecto fue una de las primeras satisfacciones. Primero porque para mí fue una reivindicación con respecto a la empresa, que no me había dado la oportunidad de estar en diseño, porque generamos un diseño que terminó ahorrándole a la empresa 35 centavos de dólar por cada forja fabricada, ¿no? Parece poquito, pero es una cantidad significativa en cuanto al costo general del producto, ¿no? Eso fue mi primer encuentro con esta parte. Entonces, de ahí conozco yo acerca del doctor Altan, que es un especialista en forja, un gurú, digamos, ¿va? Y entonces me empiezo a interesar, y viene la convocatoria de Fulbright CONACYT. La conozco, concurso, y afortunadamente me eligen. Y Instituto de Educación Internacional, que es quien maneja Fulbright CONACYT acá en México, por lo menos la parte americana, ellos me consiguen ir a la Universidad Estatal de Ohio, que es donde estaba el doctor Altan como profesor. Llego yo a trabajar en el centro. Me costó trabajo que me hiciera caso, porque entonces él tenía una impresión diferente de los mexicanos debido a algunos otros estudiantes que no había tenido una buena experiencia con ellos, ¿va?
Entonces me cuesta trabajo, pero finalmente me dan la oportunidad de trabajar en un proyecto de fatiga mecánica y térmica para herramientas de forja en caliente. Entonces me empiezo a involucrar, pasan 2 años, hago la maestría y continúo al doctorado. Arranco el doctorado y entonces lo que ocurre es mi supervisor durante los 2 años que hice yo este proyecto de fatiga, pues estuve participando en el proyecto de fatiga, él decide irse a trabajar a la industria porque él terminó su doctorado. Okay. Entonces deja un espacio vacío para un ingeniero de staff. Y entonces pues resulta que, pues ahora sí que por estar en el lugar correcto, en el momento correcto, me permiten ser ingeniero de staff del centro de investigación donde estaba yo estudiando la maestría, ¿no? Y el doctorado. Entonces ahí ya empiezo a hacer funciones de ingeniero de staff, aparte de estar estudiando el doctorado, y me involucro mucho con proyectos con la industria. El 90% del fondeo que yo logré durante mi estancia como ingeniero de staff fue con proyectos de la industria. Fueron aproximadamente cercano a $700,000 en un periodo de 4 años. Solo $70,000 de esos eran de un proyecto que venía de fondos de gobierno. El resto es todo consultoría y apoyo a la industria, ¿no? Viene ya el momento de que estoy cercano a terminar la tesis, la disertación, y hay que decidir a dónde ir, ¿verdad? Entonces empiezo a buscar trabajo. Yo la verdad es no quería regresar a trabajar en una universidad. Yo quería hacer cosas un poco más aplicadas. En México, bueno, hay ciertas limitantes en las universidades para poder hacer cosas aplicadas, ¿no? Entonces empiezo yo a buscar trabajo en Estados Unidos y no se abren oportunidades, porque en ese momento era un momento medio chistoso en la economía, donde estaban creciendo la industria de defensa en Estados Unidos, pero no tanto la industria de manufactura, de forjas. Las oportunidades que había eran en defensa y como yo no era ciudadano, pues no podía aplicar a esos trabajos porque requieres una cierta control de confianza y una serie de cosas ahí en cuanto al manejo de información y demás, ¿no? Entonces un poquito ahí medio cansado y demás, me reflexiono y digo, pues, ¿qué quería yo hacer? ¿Para qué me vine a Estados Unidos? Y entonces dije, no, pues me vine para abrir una empresa de consultoría. Para eso vine para aprender, acumular conocimiento y entonces después ofertar el conocimiento. Entonces dije, ok, entonces me regreso a México en agosto del 1999. Solo temporalmente, o sea, solo vine de visita, vamos a llamarle. Aprovecho esa vuelta y fundo la empresa de nosotros, que es Consultores CPM. Y entonces ya la fundamos, ya tiene RFC, ya tiene todo, y yo me regreso a Estados Unidos. Yo aún no había terminado mis actividades en Estados Unidos. Y entonces empiezo de forma remota, empiezo a tratar de empezar a buscar qué es lo que sigue, cuál es el siguiente proyecto. Entonces, yo sigo entrevistando de todos modos en Estados Unidos, y también en algunas empresas en México, y finalmente llega el momento de no retorno, ¿no? O sea, el momento en donde ya no se puede renovar más la visa, y justo 2 días después me ofrecen un trabajo en Detroit. Les digo, no, pues yo ya me voy a México, esto está decidido, y esa empresa que me ofrece el empleo me dice, ok, ¿sabes qué? Entonces necesitamos que nos hagas este proyecto. Entonces, mi primer proyecto ya como director de la empresa o como consultor principal de la empresa es con una empresa americana. Ahí es donde empiezo, ¿no? Y yo ya tenía un proyecto. La Universidad Panamericana había hecho un convenio con el entonces ya desaparecido Grupo DESC. Ahora Escuo y Dana y otras empresas. Grupo DESC hizo un convenio con la Universidad Panamericana para formar a su personal. Ya me habían invitado a mí a que estuviera dando sesiones, seminarios, una especie de diplomado en el cual tenían que hacer una tesina. Así es como yo me regreso a México. A la hora de decidir en dónde,
revisamos y bueno, la Ciudad de México, bueno, es problemática, sí puede haber trabajo, pero luego Guadalajara, pues no conozco muy bien, es grande y demás. Y Monterrey, mi esposa es de Monterrey, ¿no? Entonces, de acuerdo a mi esposa, yo decido irnos a Monterrey. ¿Por qué? Porque quería yo buscar un lugar que tuviera industria, entonces Sí. donde yo pudiera tener mercado. Más o menos ese es un resumen muy rápido de la historia, ¿no? Y hace aproximadamente 25 años es cuando arrancamos este proyecto, ¿no? Ayúdanos a que este contenido se difunda. Suscríbete, comenta, comparte y regálanos un like.